factores. Les voy a contar la última clase de cirugía 3, respecto a urología. Son dos temas que vamos a tratar. Uno es cáncer renal y el otro es cáncer vesical. Primero, cáncer renal. Epidemiológicamente, representa el 3% de todas las desplazadas del adulto, 4 a 5 casos por 100.000 habitantes. Lo importante es lo siguiente, es más frecuente en varones que en mujeres, 2 a 1. El pico de frecuencia es entre los 65 a 70 años y es un diagnóstico incidental, usualmente por alguna ecografía que se hace al paciente por otro motivo y encuentran la tumoración. Entonces los tres últimos, más frecuente en varones, la edad de presentación y el diagnóstico incidental. En cuanto a los factores de riesgo, a la cabeza va el tabaquismo. Si es que les viene algún caso clínico que venga con hematuria, más antecedente de tabaco, hay que descartar cáncer de vejiga. Obesidad también es implicado, hipertensión. Este es un cáncer que también tiene que ver con factores ocupacionales y ambientales, sobre todo por el cadmio y los solventes clorados. Y otros factores de riesgo, acá destacan los antecedentes genéticos, familiares, sobre todo algunos síndromes como Bowel infeccioso, esclerosis tuberosa y también enfermedad quística. También puede ser enfermedad renal, sobre todo cuando están en hemodiálisis, consumo de AINES, riñón en herradura y hepatitis viral. Pero dentro de los factores principales, hereditarios genéticos, enfermedad poliquística y antecedente de falla renal. Pero a la cabeza, tabaquismo. ¿Vale? En cuanto a la clínica, como su diagnóstico es incidental, entonces la mayoría que va a ser asintomático. Solo el 60% del diagnóstico, como les mencioné, es incidental. 6 al 10% va a presentar esta triada, que es característico y típico y lo suelen preguntar en los exámenes. Es más que todo teórico. Presenta por el crecimiento tumoral, dolor en el costado, en solo el barro del flanco, hematuria y una masa palpable. Eso cuando el tumor está avanzado, pero no se suele presentar en todos los casos. Cuando el tumor también está grande, sobre todo en el lado derecho, puede haber obstrucción de la vena cava inferior, por ende va a generar varicocele. Porque el lado derecho, la gonadal, ¿a dónde va? En el lado derecho, ¿a dónde drena? Derecho. A la cava. Entonces por eso genera el varicocele. Y también edema de miembros inferiores. Si hay metástasis, los síntomas típicos, dolor óseo, pérdida de peso, fiebre, sensación de sudoración nocturna, adenopatía y hemorragia peridural. Y el síndrome paraneoplásico, cáncer es típico, también se denomina el tumor del internis. Este síndrome paraneoplásico lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo importante es que sepa que hay aumento de calcio, puede haber hipertensión, policitemia y el síndrome de Stauffer que vamos a ver después. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, recuerden que les había mencionado antes, estaba concluyendo, les dije que si viene hematuria con tabaquismo es cáncer de vejiga, es el tema después, pero también acá está implicado el tabaquismo, el cáncer renal, no se van a confundir. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, es más común enfermedades metastásicas, por ende es un factor de severidad. Segundo, pueden encontrar la BCG elevada en el 55% de los casos. A medida que voy avanzando, el porcentaje va disminuyendo de presentación. Puede haber hipertensión, en 35% de los casos, anemia, 36%, caquexia, 34%, fiebre, pirexia, 17%. Este síndrome de Stauffer también es preguntable, 14%, que significa que hay enfermedad hepática con elevación de las transaminasas sin presencia de metástasis hepática. Hipercalcemia 4%, policitemia 3%, neuromiopatía 3% y amiloidosis, casi el 1%. Recuerda entonces, tumor renal, síndromes paraneoplásicos y el tumor del internista. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer si es que encontramos alguna masa sospechosa incidentalmente? Lo primero, la historia clínica y el laboratorio. Historia clínica hay que preguntar antecedentes, sobre todo si hay antecedentes genéticos o familiares. Laboratorio, como han visto, hay varios marcadores que se llaman los síndromes paraneoplásicos y a ustedes les puede servir.
La evaluación radiográfica o la ecografía es un predictor fuerte de malignidad. A medida que el tumor sea más grande, es más peligroso. ¿Ya? La ecografía va a ayudarnos a diferenciar si es una masa quística versus una sólida. El gold estándar es la tomografía con contraste o urotem, ¿ya? Que va a ayudar a diferenciar el 80% vascular y 20% vascular. La resonancia magnética para aquellos pacientes que sean alérgicos a que no se puedan realizar la tomografía, gestantes. Angioresonancia sobre todo para ver trombos. Radiograma isotópico si es que el paciente fuera monorreno o tendríamos que evaluar cómo está la función renal, nos va a ayudar. La tomografía torácica para ver metástasis y el tomograma óseo también para ver metástasis. ¿Ya? Entonces, iniciar la ecografía y el gol estándar la tomo, ¿ya? Con contraste. Esta diapositiva también es importante que la sepan. Hay hartas preguntas de clasificación de Bosnia, ¿ya? Esto puede ser una clasificación de acuerdo a la ecografía, pero la mayoría de veces es por la tomografía, ¿ya? Es de acuerdo al quiste que vayan a encontrar en la tomografía y de acuerdo a sus implicancias. Empezamos con el Bosniak tipo 1. El Bosniak tipo 1, como están viendo, solo es una imagen quística circular que no hay nada en su interior. No tiene septos, no tiene tabiques, no tiene grosor. Al 99% son benignos, no requiere cirugía ni tampoco sospechar de malignidad, ¿ya? De ahí su importancia. Salvo si es que fuera muy grande, más de 8 centímetros, quizás entraría para operación, ¿ya? Pero solo por el tamaño, pero no por la malignidad, ¿ya? Bosniak 2 aparecen ligeros septos, que son finos, no hay engrosamiento. Y también al 99% son benignos, tampoco requiere malignidad, no operación urgente tampoco, ¿ya? El 2F ya hay presencia de calcificaciones, de más tabiques, cierto grosor, y esto se hace una vigilancia en 5 años para ver si se opera o no se opera, ¿ya? Si es que en 5 años esto aumenta su consistencia, su forma, su morfología, y si se opera. Cuando es un Bosniak 3, es mitad-mitad. 50% pueden ser benignos, 50% pueden ser malignos. Ahí va a depender mucho del tipo de paciente y de la edad del paciente para ver si es que amerita cirugía o vigilar. Puede haber septos, engrosamiento y calcio. Y el Bosniak 4 ya hay mucho más septos, mucho más calcificaciones, mucho más engrosamiento y puede aparecer nódulos. ¿Ya? Esto sí o sí es indicación de cirugía porque puede indicar malignidad. ¿Ya? En esta diapositiva, primero en la imagen superior tenemos imágenes de ecografía, donde están visualizando la presencia de nódulo y los tabiques, ¿sí? Y en la parte de abajo es la tomografía con contraste, donde se ve el nódulo. Entonces, ¿qué Bosniak sería? 4. ¿Ya? En esta imagen, en la flecha, están visualizando el trombo en la zona de vena y arteria, y luego también ven en la parte de allá, está viéndose toda la tumoración, todo el reino. ¿Ya? Otro ítem es la biopsia renal. En estos pacientes es bastante controversial y es muy limitado. No se suele hacer biopsia para determinar si es que esa tumoración es maligna o no. ¿Ya? Realmente se entra a operar. Hay ciertos casos donde se puede recomendar la biopsia, que son 3. Primero, si es que el diagnóstico histológico para la masa renal radiológicamente está indeterminado, es decir, se hace la tomografía o se hace la ecografía y hay mucha duda, cosa que es un poco raro, pero puede haber. Para seleccionar pacientes con masa renal que es muy pequeña, para enfoque de vigilancia, usualmente menos de 2 centímetros. ¿Ya? Obtener histología antes del tratamiento ablativo es cuando se utiliza tratamiento mínimamente invasivo, no se requiere cirugía como la nefrectomía para esos casos. O es un tumor metastásico y quieren antes realizarle algún tratamiento sistémico con quimioterapia. ¿Ya? Contraindicación, si es que hay coagulopatía no corregida, no está incluida la biopsia renal, ¿ya? Pero usualmente no se hace. ¿Ya? Gradación de Fuhrman, esto es para ver el tipo de célula de la tumoración. Normalmente mientras más grado tenga, va a haber mayor riesgo de severidad. ¿Ya? Importante es saber el tamaño del núcleo y los nucleolos, que son las 2 características más importantes de esa clasificación. En cuanto a los tipos histológicos, también pregunta examen, el más frecuente es el de células claves, ¿ya? O también denominado transicional, ¿ya? En menor medida el papilar y el cromófobo.
Tener en cuenta que la malignidad de las células claras es moderado, el de peor pronóstico es el papilar tipo 2 y el cromófobo es el de bajo grado. Su origen va a variar, unos nacen del túbulo proximal y el cromófobo del túbulo distal colector. ¿Ya? La clasificación TNM, lamentablemente sí tienen que saberlo porque también me preguntas de esto. Empecemos con T1. El T1 lo dividimos en dos, T1A y T1B. T1A cuando es menos de 4 centímetros. Siempre recuerden eso porque es una indicación de nefrectomía parcial. ¿Ya? El T1B de 4 a 7. El T2A de 7 a 10. El T2B es más de 10 centímetros pero confinado solo al riñón. El T3A ya invadió la grasa pero no la gerota. El T3B tiene que ver mucho con la invasión de la vena renal, que es debajo del diafragma, y el T3C invade la vena renal, pero la parte superior por encima del diafragma. ¿Ya? Y T4 ya la gerota. N ganglios, N0 no hay, N1 presencia y M de metástasis. ¿Ya? Entonces, sobre todo los test. Bueno, como todo cáncer que hemos visto, se divide en estadios. Esto no es necesario que lo aprendan, pero lo puse porque tiene que ver con el tratamiento. De acuerdo a su clasificación TNM, como hemos visto, es el único predictor de malignidad, a diferencia de otros tipos de cánceres. Ya va a depender mucho del tamaño y de la ubicación para poder estadiar. Factores pronósticos, depende de la anatomía del paciente. Histológicos con anatomía patológica, hemos visto que puede haber diferentes tipos de sirpe histológica y también el tipo de célula que presenta, y clínicos que tienen que ver con los síndromes paraneoplásicos. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, como les mencioné, es por etapas. Recordar el T1A, que habitualmente es para la nefrectomía parcial, y también se puede hacer vigilancia activa, es que de repente el paciente fuese mayor, técnicas ablativas, o incluso una nefrectomía radical si es que el paciente así lo desea. ¿Ya? Y a medida que va avanzando las etapas, ya se va dejando de hacer la nefrectomía parcial y se hace solo nefrectomía radical. ¿Ya? Incluso cuando es una tumoración muy grande que hay con metástasis, también se hace nefrectomía citoreductiva para tratar de reducir la carga tumoral y luego que pase a terapia sistémica. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué no primero terapia sistémica? Por lógica, ¿qué pasaría? No, sino que no es sensible a la quimioterapia, usualmente. ¿Ya? Por eso es. La nefrectomía parcial, las indicaciones, como les dije, en primer lugar, T1A, ¿ya? ¿Cuánto era? Menos de 4 centímetros. Si es que fuese monorreno, tiene insuficiencia renal o masa renal en ambos riñones, que es raro, pero puede haber. Y riesgo relativo a que haga un futuro enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahí está indicada la nefrectomía parcial. También es bastante preguntable. ¿Ya? Luego hay ciertas clasificaciones que a medida que tiene mayor puntaje es un poco más difícil su manejo, más complejo. ¿Ya? Esas clasificaciones tienen que ver de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al tamaño. Obviamente, mientras más grande sea, esta primera es la renal, R de radio, mientras más tamaño tenga, va a ser más complejo de operar. Si es que está ubicado exofíticamente, es decir, hacia la zona de afuera, es mucho más fácil que cuando está endofíticamente. Si es que es anterior o posterior, si es que está cercano al túbulo colector, o la localización de acuerdo a las zonas tumorales, de acuerdo a la línea polar. Esto no es necesario que lo aprendan ni la anterior ni estas dos, ¿ya? Pero igual quería que lo tengan presente para que le den la importancia al tamaño y a la ubicación de la tumoración, y que es muy diferente de acuerdo a cada paciente cómo está ubicado. En estas dos, además de eso, le agregan otras características, que es el Karnofsky y todos los paraneoplásicos que le han generado, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina, calcio, neutrófilos, plaquetas y DHL, que los hemos visto en los paraneoplásicos que se pueden ver. Obviamente, mientras más alteraciones tenga este paciente, mayor severidad va a tener y por ende más compleja la cirugía. ¿Ya? Hay incluso calculadoras que están buscando en internet y les van a dar para ver el riesgo de cáncer que tiene el paciente. ¿Ya? En cuanto al tratamiento sistémico, como les mencioné, la quimioterapia suele ser resistente, por eso es que no se realiza. Y lo que primero se realiza es la nefrectomía, así sea mucha carga tumoral, igual citoreductiva. Y en este tipo de cáncer, como la quimioterapia no funciona mucho, se ha estudiado bastante la inmunoterapia, que son fármacos que actúan en estas zonas, ¿no?
en el interferón alfa, interleuquina 2, bloqueadores del checkpoint, el PD1, PDL1, CTLA4, inhibidores de la tirosinquinasa, anticuerpos monoclonales, o los últimos, los inhibidores mTOR, ¿no? Que son estudios recientes que elevan la sobrevida unos cuantos meses, ¿no? Tampoco es que haga la maravilla, pero elevan la sobrevida, ¿ya? Son bastante costosos y no hay en todo lugar, ¿ya? No es necesario tampoco que lo sepan. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Ok. Lo importante del anterior es que quiero que sepan epidemiología, factores de riesgo, la clínica y el tratamiento general, ¿ya? Que se lleven una idea, ¿ya? Pero es lo que les he marcado en cada diapositiva es lo que tienen que saber, que voy a preguntar, ¿ya? Vamos a pasar al segundo tema, que es cáncer de vejiga. Este es más frecuente que el anterior, suele representar el segundo tumor en varones, urológicamente. La edad de presentación es un poco más que el del riñón, 70 años. Es más frecuente también en los varones, 3-1, el anterior era 2-1. Hay mayor mortalidad en los afroamericanos y de 5 a 6 por 100.000 habitantes, ¿ya? En cuanto a los factores de riesgo, también a la cabeza el tabaquismo, ¿ya? Recuerdo lo anterior que les dije, hematuria más tabaco, pensar en descartar cáncer de vejiga, ¿ya? También está implicada la exposición laboral. Aquí un poco más, he visto preguntas que les ponen como antecedente esto, sobre todo NAM, salud y residentado. Lo que le suelen colocar es los trihalometanos, que tiene que ver con cuando se clora el agua. Y en ocupaciones laborales le suelen poner que es textil o está en la zona de metalúrgico, algo así les ponen, ¿ya? Entonces, si les pusieran algún tipo de antecedente de eso, hay que sospechar en cáncer de vejiga. No creo que les vayan a poner, o sea, si le ponen tabaquismo o alguna exposición, no les van a poner cáncer de vejiga, cáncer de riñón a la par, ¿no? Porque sería muy, muy dudoso, ¿ya? Radioterapia también tiene que ver, ciclofosfamida, cistitis crónica, que puede ser por un cálculo, portador de sonda. Acá también hay un parásito implicado, que es la esquistosomiasis, el esquistosoma haematobium. También tiene que ver algunos síndromes tumorales hereditarios, alto consumo de analgésicos y factores genéticos, ¿ya? Mutaciones, sobre todo mutación del P53, ¿ya? Que es el vigilante del genoma humano, ¿sí? En cuanto a la anatomía patológica, en este es más frecuente el urotelial o transicional, ¿ya? Más del 90% de los casos, ¿ya? El anterior era células claras, ¿ya? Puede haber también micropapilar, plasmocitoide, epidermoide, que está implicado con el parásito, el esquistosoma haematobium. Hay endocarcinoma cuando hay presencia de distrofia vesical, puede haber factor de riesgo. Y sarcomatoide suele ser el más peligroso, o el de peor pronóstico. Los grados de la... Espero. Listo, entonces, el de riñón, células claras, y acá células transicionales, ¿ya? O de urotelio. Y acá los grados, este es el antiguo, pero alguna literatura todavía lo sigue manteniendo. Grado 1, bien diferenciado, grado 3, poco diferenciado, moderado, que pasó a ser neoplasia papilar uroterial de bajo potencial maligno, carcinoma papilar de bajo grado y carcinoma papilar de alto grado. ¿Ya? Eso es importante porque para el tratamiento también tiene mucho que ver, ¿ya? En cuanto a la clasificación, usualmente se divide de acuerdo al grado donde esté invadiendo. Y tiene mucho que ver con cuantidad de músculo, ¿ya?
No músculo invasivo es el de mejor pronóstico, que es la mayoría de los casos. También va a depender mucho cuando se diagnostica a tiempo. Músculo invasivo un 20% y el metastásico 10 a 15%, que también puede suceder. En cuanto a la clínica, lo típico es que viene entre el 80 y 90% por hematuria, ¿ya? Puede generar síntomas irritativos y la anamnesis también es importante, sobre todo para ver lo que les he mencionado, ¿no? El tabaco, exposición ocupacional, laboral, etc. Cáncer avanzado, los síntomas típicos: queja de peso, sudoración nocturna, fiebre, anemia, dolor, masa palpable, retención de orina por los coágulos que se acumulan en la vejiga. El examen inicial, normalmente si viene un paciente, digamos, paciente varón de 70 años con hematuria intermitente, lo primero que le piden, ecografía. Si la ecografía sale algo sospechoso, pueden pasar a la tomografía con contraste o urotem. Y el gol estándar definitivo es la cistoscopía. Se ingresa, se ve y se va a visualizar la tumoración, ¿ya? Y también se le puede pedir la citología por micción, que tiene baja especificidad pero alta sensibilidad, un 50% más o menos, ¿ya? Es el PAP ahí. Como les dije, la citología es células cromatípeas de centrifugado de la muestra de orina, que puede ayudar a observar células tumorales de cáncer de vejiga y también uroteliales, ¿ya? Imagenología, la urotomografía con contraste, el estadiaje lo pueden hacer también viendo tórax, abdomen y pelvis. Alternativa a la resonancia, incluso hay una clasificación de BIRATS que no es muy usada, se los puse, no es necesario que la aprendan, y el PET-CT scan para ver también avance de la cáncer. En cuanto a la cistoscopía, sirve para diagnosticar tumores planos papilares pequeños que a veces escapan en la tomografía, y está indicado para todo aquel paciente de más de 35 años que presente hematuria, ¿ya? También últimamente se han visto con biomarcadores, tanto urinarios como también en sangre. Son los últimos, los modernos. Acá, por ejemplo, no se suele utilizar estos, ¿ya? Así que no tiene mucha relevancia. En cuanto a la estadificación, lamentablemente también tiene que saber la clasificación T, ¿ya? T1, solo el tejido conjuntivo subepitelial. T2 ya invade el músculo. El T2A la mitad interna, el T2B la mitad externa. Están saboreando. Sí, es especial en Estados Unidos. Muy invasivo, porque hay dos que en caso de reportar
comparar si también es Ya, chicos, pues estamos entonces en la clasificación TNM. T1 entonces solo tejido conjuntivo superepitelial, no invade músculo. T2 ya invadió. T2A la mitad interna, T2B la mitad externa. T3 ya está por fuera de vejiga, tejido perivesical. T3A microscópicamente, T3B macroscópicamente. Y el T4 ya estructuras externas, ¿no? T4A uretra, útero o vagina. Y T4B cualquier órgano del aparato pélvico abdominal. Ganglios y, bueno, metástasis. ¿Ya? De eso no se suele preguntar, más que todo enfocado en eso. ¿Ya? Entonces, como les mencioné antes, carcinoma de vejiga no músculo invasivo y metastasia. ¿Ya? De ahí lo que vamos a ver para el tratamiento. En cuanto a los grupos de riesgo, hay de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Esto es bastante tedioso, tampoco es necesario que me lo aprendan. Pero para que vean que acá, a diferencia del anterior, se involucra tanto la clasificación TNM como el grado, ¿ya? Para ver el pronóstico de severidad y también la edad. Entonces vamos a empezar primero con el no músculo invasivo. Lo que está indicado en estos casos, una vez de que se diagnostique, es la resección transuretral del tumor vesical, o en sus siglas RTUV, ¿ya? Recomendaciones cuando, si es que hay sospecha, si es que se hace una biopsia de uretra prostática o del área precolicular, que es justamente donde está en la zona del verumontanum. Se reseca usualmente el tumor en bloque o también de manera fraccionada, es decir, por pedazos. También se hace la resección para ver una biopsia de urotelio de trígono, del domo de las paredes de la vejiga, o si es que hubiese citología positiva pero una cistoscopía negativa, es decir, que no se visualiza, también se reseca. ¿Cuándo se hace una segunda reintervención? Cuando en la primera estuvo incompleta, es decir, no se llegó a resecar todo el tumor o no se llegó a resecar el músculo. ¿Ya? Si es que hay ausencia de músculo en la muestra de la primera, también hay que volver a hacer la RTUV. ¿Para qué? Para ver si es que hay invasión muscular. ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? También en el no músculo invasivo pueden aplicar terapia adyuvante. Es uno de los pocos cánceres que puede haber quimioterapia o inmunoterapia intravesical. ¿Ya? Cuando es de bajo riesgo, usualmente se indica la quimioterapia inmediata intravesical, es decir, se instila dentro de la vejiga, sobre todo con la mitomicina, es lo más usado. En el riesgo intermedio puede utilizarse la quimioterapia o también la BCG. ¿Ya? La BCG es la del bacilo de la tuberculosis, pero esta se aplica luego de 3 semanas de la resección transuretral. ¿Ya? Y en alto riesgo solo la BCG. En cuanto al seguimiento, es importante seguir con la cistoscopía, sobre todo en bajo grado, en alto riesgo, con cistoscopía más citología urinaria, porque es altamente recidivante, ¿ya? Puede volver a salir el tumor, ¿ya? Por eso hay que estar en continuo monitoreo para vigilar eso. Si es que volviera a salir, otra vez se hace la resección y se sigue lo mismo, ¿ya? En cuanto a la quimioterapia, como dije, la más usada es la mitomicina C, se puede aplicar dentro de las primeras 24 horas o 60 minutos después de la RTUV. Se aplica usualmente cada semana durante 6 semanas. En otros países hay la efirubicina o la doxorubicina que también se puede aplicar. Inmunoterapia, la BCG, 30 miligramos por cada instilación. Hay una fase de inducción y luego de mantenimiento. La inducción es por 6 semanas y mantenimiento va a depender de acuerdo si es bajo, alto o moderado riesgo. ¿Ya? No es necesario que me aprenda cada semana cuánto es, cómo es, no. ¿Ya? Eso es de especialidad. Ahora vamos a pasar al otro caso cuando ya se invadió el músculo. ¿Ya? Primero, en estos casos, en esta primera opción es tratamiento de conservación de vejiga, es decir, no hacerle una cistectomía. ¿Ya? Se le puede aplicar una RTUV, es decir, la resección transuretral. Se trata de resecar toda la tumoración hasta la capa muscular. Se puede hacer radioterapia, si es que el paciente no está apto para cistectomía, digamos que es muy mayor y no va a tolerar la cirugía. La quimioterapia se puede hacer con cisplatino o incluso trimodal, ¿no? Es decir, quimioterapia, radioterapia más RTUV. Terapia neoadyuvante, se le puede aplicar al paciente primero quimioterapia para reducir la carga tumoral y después hacerle la cistectomía. Se puede combinar con cisplatino. Usualmente no se recomienda la radioterapia preoperatoria. ¿Por qué? Porque se van a adherir los planos y es un poco difícil la resección. Sin embargo, en algunos casos que fuese T3B o T4, se puede hacer radioterapia, quimioterapia y luego finalmente la cistectomía radical. ¿Ya? Y lo habitual es hacer la cistectomía. Como le estamos sacando de la vejiga, tenemos que
aplicar nuevas medidas para ver dónde va a drenar la orina, ¿ya? Por eso es la derivación urinaria y también la linfadenectomía pelviana. Hay ciertos tumores que no van a ser curables por cirugía, que de repente están muy avanzados. Se le puede hacer, si tuviese metástasis C4b, una cistectomía paliativa, que solo es como una citoreductiva, quimioterapia adyuvante. Si es que tuviera ya metástasis en toda la cavidad pélvica o abdominal, puede ser quimioterapia combinada, cisplatino, carboplatino, gemcitabina, y también inmunoterapia, que es lo que hemos visto en el cáncer renal, ¿no? Inhibidores de PDL1, pembrolizumab, de segunda línea, o los anticuerpos monoclonales, o inhibidores de la tirosina quinasa, o del factor de crecimiento PR3, ¿ya? Esa es la diapositiva linfadenectomía. Se puede hacer estándar, extendida, superextendida, de acuerdo a la ubicación de los ganglios positivos o de la invasión muscular de la tumoración. Y las derivaciones urinarias. Tenemos que de frente se abocan los uréteres para afuera, que es una ureterostomía cutánea. Se puede utilizar parte del intestino, que es el ilio, que se llama la técnica de Bricker. Se puede utilizar apéndice y se llama la técnica de Panov. Se puede derivar, es decir, se le hace una nueva vejiga con el intestino, el ilio, y se une a la uretra. Esa es una vejiga ortotópica y se llama la técnica de Studer. Y también se puede derivar hacia el recto sigmoides, que sería una ureterosigmoidostomía. Esto como cultura general, para que sepan las derivaciones urinarias de la cirugía. Como ven, es una cirugía bastante cruenta. Entonces hay que ver el tipo de paciente y si lo va a tolerar. ¿Ya? Es bien nutrido, con buena edad, quizás se puede intentar. Si no, más que todo es paliativo. ¿Ya? Si fuese el caso. Y listo. Eso sería en cuanto a vejiga. Igual que en el anterior, importante la epidemiología, los factores de riesgo, la clínica de presentación y el diagnóstico. ¿Ya? Y en cuanto al tratamiento, si es con músculo invasivo, y músculo invasivo va a ser algo somero, no voy a indagar mucho en tu profundización. ¿Alguna duda? Doctor, o sea, ¿los uretes se conectan a los sigmoides? Sí, se puede colocar. ¿No generan infecciones? ¿Mm? ¿No generan infecciones? ¿No? Que no va a refluir la orina de ahí, solo va a salir. Ah, No, porque el ureter tiene su cristalismo propio. Pero lo más común es abocarlo al ilion y el ilion se pone para afuera. Como una colostomía, pero sale orina. Eso es lo más común.